Bueno, pues fue impactante para los miembros y también para la ciudad, para Bogotá, porque para los miembros, porque era una cosa deseada eh, por muchos años y había habido muchos esfuerzos y sacrificios de los miembros de la iglesia para poder ir al templo. Nosotros pertenecíamos al distrito de Brasil, de Sao Paulo, y los esfuerzos eran muy grandes para ir al templo. La gente iba también a Lima, a Perú, pero con unos viajes de esfuerzos inmensos, económicos y de tiempo. Entonces cuando dieron la noticia de la construcción del templo aquí en Bogotá, fue una cosa lindísima para todo el mundo. Mi esposo era el presidente de Estaca y recibió la noticia y nos dijo que nos tenía que contar algo muy importante, pero que tenía que ser a su tiempo. Y cuando él nos lo contó, fue una emoción muy grande. Ya después lo hicieron oficial y todos los miembros tenían conocimiento de la construcción del templo y se preparó la primera palada con restricción de asistencia para la primera palada. Fue muy lindo. Después empezaron los preparativos para la casa abierta. Se formó un comité que hacía parte personas de las oficinas de la iglesia, de cada uno de los departamentos, con asignaciones muy específicas. Estábamos liderados por la presidencia de área y por el departamento de templos y de asuntos públicos de la iglesia, y yo estaba felizmente como directora de asuntos públicos del país y pertenecía al comité de la Casa Abierta y estuvimos reunidos muchísimos meses proyectando y planeando todo lo que teníamos que hacer, con asignaciones también muy específicas, y teníamos que dar informe cada 8 días de cómo íbamos ajustando las cosas. Fue todo el tiempo una emoción increíble, un compromiso muy grande de las personas que participamos, y muy bien lideradas desde el área y desde el departamento de templos. Betsy, contanos, ¿cuál era el propósito cuando se construyó el templo? ¿Cuál era la relación que la iglesia quería tener con el resto de la comunidad de Bogotá? O sea, ¿cómo iban a manejar eso? ¿Qué era lo que, no sé, cuál era el trato que se quería tener entre los miembros y la ¿Entre los miembros? Claro, la comunidad y los miembros. O sea, bueno, porque eso me imagino que es todo un proyecto, ¿no? Como sí. que la gente entienda, la importancia que es un templo para los miembros. Definitivamente yo aprendí en ese tiempo, a pesar de que llevaba ya unos años en la iglesia largos, aprendí que la iglesia es perfecta. Sentí que la iglesia era perfecta. Desde ahí específicamente por el templo y por las edificaciones y todas las cosas que hace el templo, que tienen impacto social, en donde lo hacen, la iglesia tiene una organización perfecta. Lo primero que piensa pues es favorecer y bendecir a los templos, teniendo el templo muy cerca a nosotros, pero también para ellos para la iglesia es muy importante el impacto que va a tener en la comunidad, no solamente cercana, sino de toda la ciudad e inclusive del país. Entonces pensamos que la gente tenía que saber, por dirección del departamento de templos, no porque nosotros lo hayamos pensado solos, que la comunidad tenía que saber qué se iba a hacer. La primera palada pues fue causó mucha curiosidad a los vecinos del templo, pero después, cuando ya se le dio más forma al proyecto, la gente tenía muchísima curiosidad y salían noticias no permanentes, pero eventualmente salían noticias y se especulaba mucho. Se especulaba de que ahí iba a haber un seminario inmenso, pero no sabían de quién. Se decía que era un edificio que tenía conexión con la Embajada de Estados Unidos, una cantidad de cosas que surgen
a raíz de que se hizo el cerramiento de todo el lote y se empezó a construir de una manera pues muy organizada y como cerrada para no molestar a la comunidad. Entonces, en el comité se pensó que teníamos que tener muy en cuenta a los vecinos. Y cuando se preparó la casa abierta, lo primero que se pensó fue en la gente de fuera, porque la edificación iba a tener un impacto muy grande en su sector, y entonces decirles qué era. Y los primeros invitados fueron los vecinos, las autoridades de la ciudad. Entonces vinieron autoridades civiles, eclesiásticas, autoridades del gobierno. Fue una cosa perfectamente organizada. ¿Cuál fue la recepción? ¿Invitaron a vecinos que estaban con curiosidad, a personas que sabían que algo se estaba construyendo pero no sabían bien qué? ¿Cuál fue la recepción de las personas? ¿Cómo fue la reacción de aquellos que no eran miembros de edificio, lo que se había hecho? No, la gente definitivamente nunca esperaba una cosa tan positiva, ni tan bella, fuera de eso, ¿no? Y tan bondadosa para la comunidad. Entonces, todo lo que yo vi y percibí fue positivo en la comunidad. Estas personas de estos apartamentos, de los edificios que están alrededor del templo, eran admiradas de manera positiva hacia el proyecto que se estaba desarrollando, y se invitaron una semana para todos estos estamentos que te digo, para todas estas instituciones y personas. La Estaca Bogotá repartió, por ejemplo, puerta a puerta con los jóvenes de la Estaca. Eso fue una actividad muy linda. No sé decir cuántas invitaciones, pero sí se hizo puerta a puerta en todos los edificios que ustedes ven alrededor del templo, inclusive en el barrio siguiente, que es el Canódromo, Tierra Linda, El Prado, Niza 9. Los jóvenes tenían siempre asignación de entregar puerta a puerta las invitaciones, y eso hizo que la asistencia fuera muy importante y que hubiera mucha receptividad por los vecinos y la comunidad, porque veían que era una cosa muy linda. Había, sin embargo, curiosidad de cómo iba a ser ese edificio y si podían entrar, pero había mucha aceptación, mucha aceptación. Bueno, yo había escuchado, y no sé si fue verdad, que había muchos vecinos que al principio pensaban que se iba a llenar de tiendas y que iba a ser como muy desorganizado, como que la gente iba a salir del templo y iba a ponerse a comprar, entonces que se iba a llenar de vendedores ambulantes. Como si es verdad y cómo lo sobrellevaron. Pues la gente sí tenía afán de que esto, como es tan residencial, cambiara su aspecto. Yo no oí de tiendas y eso, pero sí de que hubiera mucha afluencia de gente y que hubiera, por ejemplo, llegada de muchos buses y transporte, porque en algunos sitios pasa, en algunos países pasa, creo, no sé si es en Caracas, que llegan muchos buses al pie del templo y los vecinos se molestan. Entonces sí había expectativa respecto a la afluencia de gente y al tráfico que pudiera llegar al templo, pero nosotros tuvimos muchas reuniones con los vecinos, estábamos muy cerca de ellos y les explicábamos, sobre todo a los vecinos inmediatos, y les decíamos que el parqueadero iba a ser completamente suficiente, que la iglesia era muy organizada, y la gente bajó su nivel de ansiedad respecto a esto. Lo que decían eran cosas como más misteriosas, ¿no? Como que quién sabe qué iba a haber adentro del templo. De eso sí hubo mucha especulación, y los medios también. Recuerdo tanto un día que ya estábamos marchando sobre la inauguración del templo y la dedicación, y una periodista dijo que esta no es la avenida, la Quinta Avenida de Nueva York, ni no sé qué otra avenida importante de otro sitio, simplemente es la calle 127, abajo de la autopista, en donde sigilosamente se está levantando un edificio
que aún no sabemos qué destino tiene y que parece que solamente miembros de una jerarquía muy alta pueden entrar a este edificio. Son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamados mormones. Y le puso mucho misterio. Esa noticia fue dada a las 12:30 del día, en pleno noticiero que todo Colombia lo escucha. Eso creó una reacción brutal y fue como el primer informe que se dio del templo a nivel nacional. Y entonces hubo muchas reacciones, inclusive de los miembros, y reacciones un poquito, ¿cómo se dice eso? Un poquito emocionales. Y entonces me llamaban, ¿qué va a hacer la iglesia? Porque dijeron que están haciendo una cosa pues que no se conoce y que puede ser no buena para la ciudad y para el sitio donde se va a ubicar el edificio. Pero ¿por qué no contestan? ¿Qué van a hacer? Que reclamen. Y eso fue un aprendizaje para mí también lindísimo, pues porque uno sabe que uno no puede reaccionar así, uno tiene que hablar y explicar, y que tiene que depender de las autoridades de la iglesia, y que yo no podía responder, que tenía que comunicarme con el sacerdocio encargado de asuntos públicos y tenía que dar respuestas muy sensatas y muy claras para bajar ese ánimo que tenía la ciudadanía. Betsy, ¿te acuerdas más o menos cuánta gente asistió a las puertas abiertas? Sí, eso fue una experiencia también linda. Es que yo aprendí tantas cosas. Aprendí del orden, del respeto al sacerdocio, de cómo hay que hablar con mucha tranquilidad y con mucho espíritu, siempre dependiendo de las autoridades de la iglesia. Y cuando estábamos en el comité estábamos haciendo una organización más o menos para que entraran 30.000 personas. Yo siempre pensaba que que Bogotá es una ciudad muy grande, que seguramente iban a entrar más de 30.000, y eso lo discutimos mucho en el comité, y la gente, algunas personas del comité pensaban que sí, que era un número súper suficiente para entrar al templo. Y después de varias reuniones del comité pensamos que realmente 30 era bajito, entonces que podíamos pensar en 50.000 personas. Y entonces causaba como un poquito de nervios pensar en organización para 50.000 personas. Pero yo, sinceramente, con otros miembros del comité, veíamos que todo estaba tan perfecto, que todo era tan lindo. Y cuando uno ya ve el templo ya en obra como blanca, ¿no? Que lo vimos desde que empezaron a hacer los cimientos y todo, uno, esto es una perfección, esto es una cosa impactante en el país. Entonces pensamos, no, que de 50.000 no, podemos apuntar a mucho más. Pero había un poquito de temores en algunas personas del comité. Yo me sentía tan feliz con otros miembros del comité que decíamos, no, aquí tiene que entrar más gente. Y un día se nos ocurrió decir, no, pues yo creo que pueden entrar 80.000, 100.000 personas. Y había personas que seguían insistiendo en que era exagerar, ¿no? Y que no apuntáramos a tanto porque era exagerar. Yo siempre tuve en la cabeza que habían entrado 127.000 personas, pero no estoy completamente segura. Yo sé, eso sí lo sé con seguridad, que entraron más de 100.000. Paralelo al templo se dedicó un poquito después el de Guayaquil y luego el de Madrid. Y yo sé que el ingreso a la Casa Abierta de este templo aquí en Bogotá fue mayor que en esos sitios. Aquí había mucha curiosidad y mucho interés de conocer ya el edificio cuando se aclararon las cosas en los medios y todo. Entonces entraron, yo no sé el número exacto, pero entraron más de 100.000 personas a la Casa Abierta. Betsy, en pocas palabras, decinos qué significa el templo para la comunidad de los Santos de los Últimos Días en Bogotá. Una bendición enorme, un regalo del Señor. ¿Podrías decirme para los miembros de la iglesia? Sí, claro. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el templo es una bendición enorme. Era un regalo esperado por muchos años. La gente, como dije anteriormente, ansiaba ir al templo y no podía,
económicamente no podía, también por el tiempo, uno no puede pedir tantas incapacidades y permisos en los trabajos, entonces fue un regalo enorme, una cosa completamente esperada y una necesidad muy, muy sentida por los miembros de la iglesia en Bogotá y en el país. Muchas gracias. O sea, la dedicación. ¿En qué año fue que pasó? ¿Te acuerdas de esos datos? Fue en el 99, en marzo. Es decir, la dedicación fue... La dedicación del Templo de Bogotá, de la Iglesia de Jesucristo, fue hecha en el año de 1999, en marzo, el 27, 28, bueno, la última semana de marzo. También vinieron personas de todo el país. La dedicación fue una cosa también bellísima. La iglesia organizó grupos que venían de cada uno de los distritos o de las áreas de Colombia. Duró 3 días la dedicación exactamente. Vino el profeta, el presidente Faust y otras autoridades de la iglesia. Presidente Hinckley, ¿no? El presidente Hinckley, el presidente Faust. Retomemos esa partecita. Para la dedicación vino el... Ok. Para la dedicación del Templo de Bogotá. Pase la moto, qué pena. No, Listo, tranquilo. ya. Para la dedicación del Templo de Bogotá vino el presidente Hinckley y el presidente Faust. Y duró 3 días. Hubo, no recuerdo cuántas sesiones, pero hubo varias sesiones. Estuvo acompañado por coros lindísimos que escogieron dentro de Colombia, y eso fue una cosa bellísima, una experiencia espiritual increíble que no se borra. ¿Y te acordás algún comentario algún comentario súper lindo que hayan dicho los no miembros del templo? Sí. Me acuerdo de comentarios importantísimos previos a la dedicación en sí, que se hizo de la Casa Abierta, por ejemplo, cuando vinieron las autoridades eclesiásticas del país. Vinieron arzobispos y vinieron miembros de diferentes denominaciones religiosas, y fue interesantísimo. Esa guía, afortunadamente, la hacían los mismos miembros del área, de la presidencia del área, que eran el Elder Huetel, el Elder Huartel González y el Elder Francisco Viñas, eran los de la presidencia de área. También en ese momento sentí que ellos tenían una autoridad divina. La guía y el recorrido se hacía por ellos, yo los acompañaba. Pero estos miembros de otras iglesias, por ejemplo, unos miembros, para no nombrar ninguna iglesia específica, preguntaban cosas acerca de los diferentes lugares del templo. Y recuerdo de unos arzobispos y unas personas importantes de la iglesia que decían permanentemente durante la gira del templo, dentro del templo, decían: así debe ser, así debe ser, así debe ser. Y a mí eso me impactó porque lo repitieron durante todo el recorrido del templo, y escuchaban con una seriedad y una reverencia, y los miembros de la presidencia de área hablaban con una autoridad que yo sentí el espíritu todo el tiempo. Y a raíz de ese comentario de así debe ser, que ellos, yo creo que no se daban cuenta que lo estaban haciendo tan repetitivamente, yo escribí un artículo en La Leona y que lo titulé Así debe ser, porque me impactó el comentario. Otro comentario: vinieron unas autoridades militares, y entonces ustedes saben que dentro de la milicia hay mucha disciplina, hay mucho orden. Y ellos, cuando salieron acá, nos dieron las gracias de una manera muy efusiva, pero a mí me dijeron: qué pesar que ustedes no sean más, ustedes debían gobernar el mundo, qué perfección.
Entonces, muchas gracias, qué experiencia tan linda. Y siendo ellos personas tan organizadas y tan disciplinadas, se quedaron impresionadas de la pulcritud, de la belleza, del orden en cómo se estaba haciendo la visita. Eso también fue lindo. Otra cosa de personas que eran incapacitadas, ¿no? Que tenían problemas para desplazarse. Y entonces una señora me dijo que dónde habíamos conseguido tantos ángeles para ayudarles a ellos, porque había grupos de jóvenes que entraban, la gente en silla de ruedas, otros muchachos permanentemente preocupados porque la gente subiera paraguas si hacía sol o si había lluvia también. Entonces decían, ustedes tienen de todo en la iglesia, nos decían un grupo de señoras que vinieron. Que increíble que hubiera tanto detalle y que se veía muchos grupos de ángeles. Eso también me impresionó muchísimo, porque los jóvenes sentían que estaban haciendo desempeñando una asignación muy especial y lo hicieron a la altura de lo que se requería. Eso fue una experiencia muy linda. Otra cosa que me impactó es que teníamos un horario y entonces llegaban las 8 de la noche. Hay veces pedíamos permiso a ver si podíamos cerrar a las 9 y sin embargo todavía había cola para entrar. Y la gente me decía, yo he venido 4 veces y no he logrado entrar, ¿cómo hago para entrar? Entonces yo le decía, no, pues venir muy temprano o bien tarde en la noche que ya hay menos gente. Pero lo que quiero decir es que la gente insistió 3, 4, 5 veces para poder entrar. En los últimos días con el presidente Dávila, César Dávila, que ahora es el presidente del Templo de Barranquilla, él era como el director del proyecto, ingeniero. Y un día ya íbamos a cerrar y había tantísima gente que le daba la vuelta a toda la manzana del templo, toda, y cogía la cuadra de abajo. Entonces yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Hermano Dávila, hay muchísima gente y están diciendo que dejemos entrar más. Él dijo, no sé, es que ya es muy tarde. Entonces nos tocó no podíamos salir, y entonces para cerciorarnos de que realmente había tantísima gente, nos subimos hasta el Moroni, por una escalera interna que tiene, y vimos la cantidad de gente que había. No sé con quién se comunicó el Elder Dávila. Estaba el hermano Clark Hirschi del Lago Salado, estaba acá con nosotros apoyándonos en todo. Y él dijo, no, demoremos más la entrada para que la gente pueda entrar. Y así fue de abundante la cantidad de gente que entró y nos tocó hacer esas cosas. Muchas gracias. ¿Algo más? La Shai habló de la palabra, del anuncio, de la gente que vino. No sé, tal vez alguna historia de una persona que se haya convertido en Bueno, ese es Mauricio, ay, ahora no me acuerdo el apellido. Mauricio, mucho Salazar se llama. Gabriel Rodríguez. Ok. ¿Tenemos el contacto de él? Pues por la dedicación del templo, hubo mucha gente que se interesó en conocer aún más de la iglesia y gracias a la Casa Abierta. Entonces, por ejemplo, personas que vivían aquí en los edificios, me acuerdo de un señor Mauricio Salazar, que un joven lo hizo la recepción de él aquí a la entrada y le explicó y todo. Él entró y él se bautizó yo creo que como a los 3 meses se hizo miembro de la iglesia. En la iglesia también sé que vio la necesidad de construir la capilla que queda aquí cerca del templo Tierra Linda y empezó a buscar un terreno para hacer una capilla porque hubo muchos bautismos y fuera de eso el barrio creció. Entonces las personas de este sector asistían a la Alhambra y hubo una necesidad de construir Tierra Linda, la de Capilla de Tierra Linda, y la asistencia en Tierra Linda era muy grande. Alcanzamos a asistir 220 personas permanentemente cuando el barrio estaba
asistiendo como 140. Y eso fue gracias al conocimiento que tuvieron las personas por la Casa Abierta, porque se les entregó el libro de Mormón, por todo lo que se hace en la Casa Abierta, el video sobre el templo que se hacía aquí en la Casa Abierta era un video precioso en donde se les daba una información general de la iglesia, una información que generaba mucho ánimo de conocer más acerca de la iglesia de Jesucristo. ¿Tú sabes dónde quedó ese video? ¿Quién lo tiene? No sé, yo pudiera pensar que el hermano Leopoldo Ramos pudiera tenerlo, pero no sé. Nosotros entregamos todas las cosas que nos habían dado, yo no lo tengo. Y no sé si el departamento de templos lo tiene y luego lo recoge, ¿no? Sí. ¿Alguna experiencia así milagrosa que tú sepas de alguna persona, así sea sin decir el nombre, pero que tú digas, mira, en el templo ocurren milagros y algo ha pasado como algo? Si se te ocurre, si hay alguna, si no, pues... Muchas. Por eso sí tienes la cara de... Sí. Buena pregunta. Muchísimas. Una que te recuerdes. Dentro del templo. Que quieras destacar, si en el templo o alrededor del templo. Acuérdate que esto es para no miembros, entonces tiene que ser una experiencia que ellos puedan entender. Si pueden. Bueno, yo conozco una experiencia lindísima de una joven muy linda, profesional, que conoció la iglesia y se novió y se casó en un templo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y después del tiempo de casada, ella, no sé por qué razón, pero ella nunca se había dado cuenta que su esposo ingería droga. Y entonces empezaron a tener problemas de matrimonio, de relación, y ella no quería contarle a su familia ni a nadie. Le contó a su jefe. Era una niña que tenía una posición buena en una empresa, y le contó a su jefe, y el jefe le dijo, tienes que contarle a tus padres. Y a ella le parecía que era terrible y muy impactante para ellos. El caso es que ella no había entrado al templo, ella no asistía, no venía por sus hijos, por el trabajo, también estudiaba, estaba haciendo una especialización. Y resolvió, ella había oído que uno debería venir a orar y a hablar con el Señor en cosas muy importantes de su vida, que era el sitio más cercano al cielo y que el Señor nos escuchaba realmente. Ella vino, y el día que vino venía con unas botas muy altas en blue jean y con una vestimenta que no era apropiada para entrar. Pero ella entró y estaba llorando, y afortunadamente yo estaba cerca de la recepción y la vi, y me impresionó porque estaba supremamente casual para entrar al templo. Y yo le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nos saludamos, y se puso a llorar y me dijo que tiene un problema muy grave, porque ella ya se había sincerado con el esposo, pero le había dicho que no. Pero esa mañana ella cogió una llamada de él antes de las 6 de la mañana diciéndole a un amigo que se encontraban para que le diera la droga. Y él dejó el celular, y cuando él se fue ella lo cogió. Entonces ella me dijo, estoy en un problema terrible, yo ya tengo 3 hijos, y es verdad, mi esposo siempre me ha dicho que no, y me di cuenta, necesito entrar al templo, llorando. Y yo le dije, y ella me dijo, yo sé que yo no puedo entrar así. Le dije, ¿sí puedes entrar? ¿Qué tal que el Señor nos dijera, usted no puede entrar porque está en blue jean? Y desconocerla como miembro y desconocerla como hija suya. Entonces yo le dije, sí puedes entrar. Y le dije a las obreras, va a entrar una niña que tiene necesidad de entrar. Está pidiendo su ropa en la recepción, y ella no tiene la vestimenta adecuada, pero ella tiene una necesidad muy grande, entonces la vamos a recibir muy bien. La niña entró a la sesión,
Ella no había entrado sino cuando se selló y 2 o 3 veces me dijo, pero ya llevaba mucho tiempo de miembro. Y oró en el salón celestial y salió y después hablamos, no hablamos, lloramos, no podíamos hablar. Ella me decía que ella había encontrado mucha paz, que iba a pedir permiso en su oficina porque el jefe la conocía mucho para venir más días en esa semana. Y yo le dije que la esperábamos y vino. Y después quiso ser obrera los sábados por la mañana porque decía que realmente con esa entrada nomás había sentido paz y tranquilidad y que iba a hablar con sus padres. Yo sé que ella lo hizo, sé que habló con su esposo, vino como obrera varias veces, pero ella resolvió irse para Estados Unidos y le puso unas metas al esposo porque ya tenía sus tíos. Pero es una experiencia linda porque ella tenía pensamientos muy impulsivos frente a eso y quería tomar medidas muy drásticas. Y el hecho de haber entrado al templo y sentir el deseo de seguir viniendo para sentir más paz y tranquilidad, fue muy lindo y le ayudó mucho eso. Yo no se me olvida de ella porque era muy joven y muy linda y muy afectada por esa situación. Eso es un testimonio que tengo lindísimo. Cuando se fue para Estados Unidos nos avisó y me dijo que estaba perfectamente tranquila y razonando a la manera del Señor respecto a su problema. Ya son las 10, chicos. Ok. 10 y 4. ¿Está bien? Sí, Betsy, muchas gracias. ¿Y entonces qué posición tenías tú en aquel entonces cuando se anunció y cuando la palada y todo eso? Bueno, cuando se anunció yo era presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca Bogotá. En la palada estaba en la palada del templo. Estaba trabajando con las mujeres jóvenes y posteriormente trabajé como directora de Asuntos Públicos para el país. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Ojalá sirva. Sí, Sí, no, claro que sí. total.